Ya, vale. Vale. Bueno, hola a todas y a todos. Ya sabéis que soy Coro J. Juanena. Le tengo que dar a entendido, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la cuestión de bueno, como ya sabéis, el módulo es las mujeres en África frente a la crisis medioambiental, vivencias y sistemas de resiliencia. Tenéis el documento. Y la charla de hoy la quería centrar sobre la cuestión de la justicia medioambiental, ¿no? Porque me parece muy interesante, ¿no? De hecho, bueno, se titula Mujeres africanas y justicia medioambiental, lideresas africanas frente al cambio climático. Me podéis, a una cuestión, me podéis interrumpir cuando queráis y bueno, si está ahí Carolina que lleva el chat o levantar la mano porque no os veo, pues utilizar el micrófono, ¿de acuerdo? Vale, como he organizado la charla, ay, ahora no se me pasa, Carolina. ¿Me ¿Qué dices, pasa? Coro? Que ahora no se me, ahora ya, que parece que se me había quedado. Vale, ¿cómo vamos a organizar la charla? Bueno, como la he dividido en tres partes. Una primera parte que la quiero dedicar a introducir el concepto de justicia ambiental. Una segunda parte que es, bueno, pues a las lideresas africanas frente al cambio climático, poneros algunos ejemplos y tal. Y una tercera parte para un tiempo para el debate, ¿no? Aunque, como os he dicho, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿no? Y como os he dicho, este encuentro con vosotras, me gustaría aprovecharlo pues, para ampliar la información del documento que tenéis colgado en el aula virtual, pero también para ayudaros a centrar la información y facilitar la lectura, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión bueno, como me imagino que ya sabéis todas, acaba de terminar la COP27, el 18 de noviembre, y en Egipto, la que se ha llamado la COP africana, y donde han estado los movimientos de mujeres africanas presentes presionando y haciendo que se escuchen sus voces. Y una de las cuestiones que se ha tratado, que ha estado presente, ha sido el de la justicia ambiental. Por eso me gustaba, quería traeros este tema. Tal es así que la conferencia de las partes ha finalizado con la aprobación para la creación de un fondo que está destinado a financiar los daños climáticos que están afectando sobre todo a los países más vulnerables, ¿no? Al calentamiento global. Esta iniciativa, que ya ha sido calificada como histórica, esto no quiere decir que la COP27 haya sido un éxito, no mucho menos, pero podemos hablar de eso también si queréis, pero lo que sí es histórico es este acuerdo y que ha sido adoptado por consenso en la Asamblea Plenaria y que ha puesto fin a la conferencia climática en Egipto, ¿no? Y de acuerdo en el acuerdo ha quedado plasmada la necesidad inmediata, y cito textualmente necesidad inmediata, de aportar recursos financieros nuevos, adicionales, predecibles y adecuados, cita textual, para ayudar a los países en desarrollo que se encuentran en una posición vulnerable respecto a los impactos económicos y no económicos, interesante esto, del cambio climático. El acuerdo hace especial referencia a los desplazamientos forzados, es decir, los que algunos van a denominar refugiados climáticos, y a los efectos en el patrimonio cultural, la movilidad y la vida. Otra cuestión que bueno, ya podemos también hablar de ello más tarde, así como los modos de subsistencia de las comunidades, subrayando la importancia de dar una respuesta eficaz y adecuada a las pérdidas y a los daños, ¿no? Se ha acordado también que en aquellas naciones que más emisiones emiten también contribuyan al fondo, como es el caso de China e India, y aunque quedan muchos detalles por concretar en este sentido, como por ejemplo la cantidad del fondo, cómo se va a manejar ese fondo, qué criterios se van a utilizar para acceder a él, en fin. En cualquier caso, este acuerdo va a significar también que se reconoce
el creciente número de víctimas en países de desarrollo que no han contribuido o lo han hecho en menor medida a las emisiones nocivas y que sin embargo se van a ver afectados de manera grave por el cambio climático. Es decir, van a hacer referencia a la paradoja del cambio climático. Sobre esto os hablo en el documento. El secretario general de Naciones Unidas ha celebrado la aprobación de este fondo, que según él constituye, palabras textuales, un símbolo político para reconstruir la confianza, y también ha admitido que claramente esto no va a ser suficiente, ¿no? Eso es obvio, pero ha valorado que esta cumbre ha supuesto un importante paso hacia la justicia. Y esto lo quiero recalcar, ¿no? Porque este es el tema de lo que me gustaría hablaros esta tarde, ¿no? De la justicia ambiental. Y en el documento que tenéis colgado, en el texto que os he escrito, hay el punto 1, que es introducción a los conceptos bueno, perdón. Bueno, ya tenéis, perdonadme, ahí tenéis ya el documento, ¿vale? La pregunta sería, ¿por qué se supone que establecer un fondo de compensación es un importante paso para la justicia ambiental, ¿no? El término de justicia ambiental bueno, es bastante confuso, ¿vale? No hay una definición específica sobre justicia ambiental. Académicamente hablando, se dice que este concepto relativamente nuevo surgió en Estados Unidos dentro del movimiento de los derechos civiles y su lucha por la igualdad racial, ¿no? Es en un momento en que las comunidades negras protestaron contra las incineradoras y vertederos tóxicos en sus lugares de residencia, pues, bueno, pues protestaron contra ello, ¿no? Es lo que también se denomina racismo ambiental, que os tengo preparado un vídeo por ahí sobre la cuestión de racismo ambiental, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿vale? Hasta entonces el movimiento ambientalista no había hablado de justicia ambiental. Desde aquí se entiende que hay autores que argumenten que el movimiento ha surgido desde seis movimientos sociales, ¿no? Otros movimientos sociales, el movimiento de los derechos civiles, el movimiento anticontaminación, el movimiento académico, la lucha de los indígenas americanos, norteamericanos, ¿vale? El movimiento obrero y ecologistas tradicionales. Bien, esto es así académicamente hablando. Sin embargo, nosotras no vamos a partir de estos conceptos, sino que vamos a entender la injusticia ambiental como un proceso sociohistórico, ¿no? En el sentido de que le da un autor, Pellow, ¿no? Una cuestión que existe y se ha dado a lo largo de la historia. De hecho, este autor pone ejemplos bueno, se remonta hasta Roma y más allá. O sea, al igual que las protestas, ¿vale? Contra estos abusos ambientales, ¿no? Y una organización colectiva, ¿no? Hay un documento muy bonito sobre la justicia ambiental en las mujeres indígenas y en él justamente van a decir las mujeres indígenas que este concepto no les es significativo de nada, pero que lo utilizan porque tienen que comunicarse con las instituciones locales, nacionales e internacionales, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo el término ¿no? A mí lo que me gustaría un poco, lo que he hecho es, a ver, pues voy a sacar aquí. Sin embargo, sí que es cierto que hubo una primera cumbre de liderazgo ambiental que se llamaba Cumbre Ambiental de la Gente de Color, que es en 1991, ¿no? Ese feminismo de gente de color, ¿no? En fin, entonces en esta cumbre se definieron ciertos principios de los que va a partir la justicia ambiental. El primero que veis ahí, la justicia ambiental, es un proceso sociohistórico. Esto no es de la cumbre, esto os lo he puesto yo. Y yo de las 17 principios he escogido los que son más relevantes porque creo que nos va a ayudar a entender mejor el concepto de justicia ambiental, ¿vale?
porque es cierto que parte del reconocimiento de la desigualdad de la distribución espacial y social, pero va más allá. ¿Y en qué va más allá? Pues mirad, la justicia ambiental afirma, uno de los principios de esta cumbre fue afirmar lo sagrado de nuestra tierra, la unidad ecológica, la interdependencia de todas las especies y el derecho de no sufrir la destrucción ecológica, el derecho de las especies de no sufrir la destrucción ecológica. No me quiero entretener mucho con esto, pero es una postura bastante menos antropocéntrica. De hecho, habrá movimientos como el movimiento indígena, y el movimiento indígena africano es uno de ellos, o el movimiento ecofeminista africano, donde no van a ir mucho más allá de eso, ¿no? Se habla de ecocentrismo, fisiocentrismo, ¿vale? Que va más allá. Pero esto es importante, ¿no? Porque es un paradigma y un marco totalmente diferente. Además, la justicia ambiental exige políticas públicas basadas en ese respeto mutuo y la justicia para todos los pueblos, o sea, que exige intervención pública, ¿no? Intervención gubernamental o internacional. Y la justicia ambiental, otro de los principios, reclama el derecho del uso étnico equilibrado y responsable de la tierra y los recursos renovables en el interés de un planeta sostenible para los humanos y demás seres vivientes. O sea, que también no es el tema de justicia ambiental en el sentido de vulnerabilidad de los efectos nocivos del medio ambiente, sino también el derecho a esos recursos renovables, ¿no? A esos recursos y los recursos renovables. Por otro lado, otro de los principios que se firmaron, bueno, y que se definieron en esta cumbre sobre justicia ambiental, es que la justicia ambiental afirma el derecho fundamental a la autodeterminación política, económica, cultural y ambiental de todas las personas. Esto es muy interesante, derechos de autodeterminación. Como veis, es un concepto que va mucho más allá de la vulnerabilidad, ¿vale? Otro de los conceptos, de los principios de la cumbre que tuvo lugar en Washington en el año 1991, ¿vale? Fue el que la justicia ambiental exige el derecho de participar como socios y socias equitativos en todos los niveles del proceso de la toma de decisiones, es decir, participación en la toma de decisiones. Y ahí os he puesto el CLPI, que es el consentimiento libre, previo e informado. Otro de los principios es que la justicia ambiental protege el derecho de las víctimas de la injusticia a recibir una compensación y reparación por los daños, que esto es lo que ha hecho la COP27, ¿vale? Una de las resoluciones de la COP27. Y la justicia ambiental protege el derecho de las víctimas de la justicia ambiental a recibir una compensación de daños, pero también a recibir un cuidado médico de calidad y se opone a la ocupación del territorio. Esto también es muy interesante. Recordaros que en esta cumbre estaba el movimiento indígena americano presente, ¿no? Y desde aquí se pueden entender otras cosas. Pero como veis, el término va más allá de lo vulnerable, va a poner el punto de atención en la cuestión distributiva, que es el eje vertebral de este paradigma, y se va a basar en el reconocimiento de que no todos los miembros de la sociedad parten de una situación de igualdad ante los problemas medioambientales, ¿no? Y no solamente va a ser negativo, o sea, retroactivo, sino también va a pedir la participación, ¿no? Y el acceso a los derechos y a los recursos. Bien. Esto como concepto, como marco de lo que es la justicia ambiental, ¿no? Veréis que es bastante amplio, bastante complejo y bastante, bueno, pues eso, bastante complejo sobre todo, ¿vale?
porque no solamente se va a centrar en la vulnerabilidad ambiental, sino que va a incorporar cuestiones relacionadas con la equidad social, cuestiones económicas, cuestiones de participación política, cuestiones de derechos ambientales, por supuesto, pero también de derechos humanos, ¿vale? Como movimiento social, el movimiento por la justicia ambiental, pues es relativamente nuevo si hablamos dentro de los movimientos modernos, ¿no? De movimientos sociales modernos. Y desde luego es posterior al movimiento medioambiental. No nos vamos ahora a retrotraer aquí cuando surge el movimiento medioambiental ni nada de eso, porque algunos lo sitúan en el siglo XIX y tal, pero eso es lo de menos. La cuestión es que la justicia, el movimiento medioambiental y justicia ambiental no siempre han ido de la mano. Y lo que van a hacer a la hora de unirse en el movimiento por la justicia ambiental es que bueno, va a implicar también la acción política, va a ir más allá de un marco conceptual y de la acción política, ¿no? Bien. Bien, aquí os tenía un vídeo que no sé si los vídeos ponerlo al final en función del tiempo que tengamos. Bueno, os lo voy a poner, ¿vale? En cualquier caso, lo último que me gustaría decir con la cuestión del movimiento sobre justicia ambiental es la frase de un autor que a mí me gusta bastante, que él va a decir, Grass, va a decir que va a poner de relieve que la justicia social y el medio ambiente son inseparables. Son inseparables de tal manera que para entenderlo tenemos que hacer un análisis sociohistórico, porque la injusticia ambiental es un proceso, vamos, que tiene sus raíces, sus raíces en ese proceso sociohistórico, ¿no? Y en unas relaciones de poder y de dominación que no podemos dejar, ¿vale? Os voy a poner, si queréis, el vídeo, a ver cómo lo puedo hacer para compartir. A ver, espera, no sé muy bien cómo hacerlo. Vale. Otra opción, Cora, es que tú dejes el enlace por el chat y que cada uno lo vea desde su ordenador. Si se puede. Vale, no, parece que se ve, ¿se ve? No, no se está viendo la pantalla de la presentación. Tienes que cambiar la pantalla para que se vea ahora el vídeo. Bueno, pues si queréis lo que hacemos, entonces los vídeos los pongo al final porque tengo una serie de vídeos, ¿vale? Vale. Y os lo pongo, lo podemos ver al final, así ya no andamos cambiando pantallas y todo esto. Vale. Deciros que este es un vídeo que justamente va a hablar de la injusticia racial ambiental y de un caso en Sudáfrica con el tema del agua, ¿no? Es bastante interesante, está en inglés lo único, pero bueno, se pueden poner los subtítulos en castellano, ¿vale? Pero lo podemos dejar para más adelante, si queréis luego podemos verlo. Bien. Bien. La justicia iba por el tema el tema de la justicia ambiental, ¿no? En el documento que tenéis colgado en el aula virtual va a abordar la justicia ambiental desde el paradigma de este proceso sociohistórico, como os decía, ¿no? Porque yo entiendo que solamente el análisis de esos procesos nos va a llevar a entender mejor el término de justicia social, ¿no? No son solamente las causas del presente, sino que también el pasado ha creado una estructura social, política, económica y medioambiental desigual que no podemos obviar y que por lo tanto es necesario hacer ese análisis, ¿no? En los 3 primeros puntos del texto que tenéis, que es introducción a conceptos básicos y estado de la cuestión, cómo afecta el cambio climático al continente africano y las raíces históricas y sistémicas del deterioro medioambiental, os va a hablar de esta cuestión, ¿no?
Y el último punto, que es los principales vínculos entre los efectos del cambio climático y las brechas estructurales de género, pues va a ser fundamental para la comprensión de la justicia ambiental y el género, ¿no? Que es una de las cosas que nos va a competir hoy, de las que vamos a tratar hoy. Pero bueno, sin ánimo de ser exhaustiva, y ya que lo tenéis en el documento, sí quiero señalaros 3 puntos o nociones importantes para enmarcar esta problemática, ¿no? Y es la cuestión de lo que yo denomino las 3 paradojas, ¿no? Que tenéis ahí, ¿no? Las 2 primeras, cuando vamos a enfrentarnos a la justicia ambiental, las 2 primeras son genéricas y se pueden aplicar a todo el continente africano, a toda la población del continente africano, y la tercera es relativa a las mujeres africanas más concretamente, ¿no? Bien, la primera es la paradoja del cambio climático, que seguro que ya lo conocéis, además le hemos hablado antes. El continente africano va a ser una expresión de esta paradoja en la que dice que los países más afectados del mundo son los que menos han contribuido a la producción de CO2 y África es un ejemplo de esta paradoja, y además es lo que dice las conclusiones de la COP27, ¿vale? Bien, pero esta paradoja se ahonda más, porque no es solamente esto, ¿no? Esta paradoja, aquí tenéis, por ejemplo, un mapita donde veis las emisiones de CO2 per cápita por habitantes, ¿no? Y bueno, pues veis cómo los países más ricos son los mayores emisores, y África veis que están en -1, que es justamente el verde fosforito, ¿no? Hay algunos más, pero en general el continente, ¿vale? Y bien, como decía, esta paradoja, de la paradoja del cambio climático, se va a ahondar más, va a ir más allá. ¿En qué? Bueno, no se queda aquí esta primera cuestión, ya que las naciones más ricas, van a estar más preparadas o se encuentran mejor preparadas para afrontar el cambio climático. Y esto de que se encuentren más preparadas hace referencia a esa capacidad de resiliencia, ¿vale? Pero porque tienen más recursos, el acceso a los recursos, ¿vale? Que no siempre más conocimiento, ¿vale? O mayor conocimiento. Como veremos, las poblaciones locales tienen un mayor conocimiento del entorno y pueden compartir su conocimiento tradicional y su sabiduría respecto a la gestión del territorio para el cambio climático. Pero sí, esa capacidad de resiliencia está muy unida a los recursos, ¿vale? Por lo tanto, ellos van a tener. Entonces, como veis en el cuadrito, es una menor contribución al cambio climático, pero una mayor vulnerabilidad, en el caso de África, de las poblaciones africanas, ¿vale? Mientras que en los países de rentas más altas, una mayor contribución al cambio climático y mayor capacidad de resiliencia porque tienen más recursos, ¿de acuerdo? Este es muestra cómo el cambio climático es una variable a escala global y que nos va a hablar tanto de esa realidad ecológica como de la realidad social, ¿no? De la realidad social del planeta. La segunda paradoja es la paradoja de la abundancia. Seguro que habéis oído hablar de ella. Es lo que también se denomina la maldición de los recursos, ¿no? Y esta paradoja no está relacionada solamente con el medio ambiente, de hecho no habla del medio ambiente, sino habla de economía. Viene de la disciplina económica, la paradoja de la abundancia. Y lo que nos va a decir es que aquellos países, ¿no? Más ricos en recursos naturales a veces van a ser los más pobres por la explotación de sus recursos. No voy a meterme en la cuestión de la maldición de los recursos, tenéis en el documento información de sobra, ¿vale? Pero sí quería señalarla aquí, ¿no? Esta otra paradoja. Como veis en el mapa,
y además, como ya sabéis, me imagino que sabéis a estas alturas, bueno, pues la cuestión de la explotación de los recursos naturales en África, que va a ser un saqueo, sobre todo para las poblaciones, con unas tremendas consecuencias para la población local a nivel social, ¿vale? Y para las mujeres también les va a afectar, pero también, sobre todo, graves consecuencias medioambientales. Y dentro de la maldición de los recursos y de esta paradoja de la abundancia, se ha hablado de las consecuencias económicas y de las consecuencias sociales, pero se ha dicho poco de las consecuencias medioambientales, ¿no? de ese enorme, provocado por ese enorme deterioro medioambiental provocado por las industrias extractivas, ¿no? Y de ahí el concepto que denomino el nuevo deterioro de los términos de intercambio, que os voy a pasar a explicar ahora, ¿no? Bien. Volveremos a esto más tarde. Bien, el concepto, y para explicaros mejor esto, me gustaría contestar un poco a la pregunta de por qué África es más vulnerable, ¿no? Bien. En el documento que tenéis veréis también explicitado, y además con bastante más detalle, el moderno sistema mundo capitalista de Wallenstein, ¿vale? Del autor Wallenstein, al que se le añade también patriarcal. Muchas autoras añadimos el concepto de patriarcal, y en el que lo que nos va a decir este moderno sistema mundo capitalista va a poner la atención en las relaciones de dominación que comenzaron con el colonialismo, y Wallenstein no se refiere al colonialismo de África, de Europa con África, sino de cuando comenzó el supuesto descubrimiento, entre comillas, ¿vale? de Iberia en Sudamérica, ¿de acuerdo? Wallenstein lo que va a decir es que la globalización comenzó hace más de 500 años, no comenzó ahora, no comenzó en el siglo XX, sino comenzó hace más de 500 años, y va a crear unas estructuras de dominación, ¿vale? Y de una división internacional del trabajo, dividiendo entre centro y periferia. Bueno, de hecho, la teoría se complica con centro, periferia y semiperiferia. Pero, en cualquier caso, no quiero extenderme en esto, pero sí que sepáis que aquí comienza un intercambio desigual. Un intercambio desigual donde habrá un centro que se dedique a la producción en un principio, luego esto se va a complicar, y una periferia que es proveedor de materias primas y de mano de obra barata, ¿vale? Este sistema mundo capitalista patriarcal, basado en estas relaciones de dominación, que en un principio fueron el colonialismo y luego el neocolonialismo, está enmarcado en lo que en una cultura, en la cultura y en la cultura hegemónica, en la cultura del capitalismo hegemónica, ¿no? Y es la que va a articular todo este sistema. Y esto lo que va a dar es lo que Raúl Prebisch, no sé si lo conocéis, de la CEPAL, llamó y denominó un deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Refiriéndose a que si ese centro se dedicaba a la producción ya de productos elaborados, los vendía más caros y sacaba baratos las materias primas, ¿no? En este mapa del mundo veis bueno, pues cómo, por ejemplo, Estados Unidos, motores, vehículos, partes, bienes, ¿vale? Ya producidos, industriales, equipamientos, servicios, y en cambio África, materias primas, ¿no? A este deterioro de los términos de intercambio de Raúl Prebisch es lo que yo he denominado, bueno, los nuevos deterioros de los términos de intercambio, ¿no? Porque no son solamente, Prebisch hacía él ponía el punto de atención en las cuestiones económicas, pero a ellos hay que añadir las cuestiones medioambientales, ¿no? O sea,
se extraen los recursos, se produce y se consume en el norte global y los desechos vuelven a África. Y aquí hay un vídeo que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras, que se llama Sodoma y Gomorra en África y nos muestra uno de los vertederos de chatarra electrónicas más grandes de África. Si queréis podemos ver este vídeo más tarde o comentarlo, pero bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que vamos a ir bien, pero lo podemos ver al final porque yo creo que es interesante, ¿vale? Como un ejemplo de estos nuevos deterioros de los términos de intercambio, ¿no? No solamente es que se extraen las materias primas, no solamente eso, es que se extraigan las materias primas de África para que se produzcan en la semiperiferia o en el centro, ¿vale? Y se consuman allí, sino que los desechos de ese consumo vuelven otra vez allí a África, ¿no? Por eso son los nuevos, de ahí el nuevo deterioro de los términos de intercambio que van más allá de lo económico. En fin, como veis, a la pregunta de ¿por qué África es más vulnerable? Es una pregunta bastante compleja. Es cierto que algunos autores van a decir, bueno, pues porque es más vulnerable al cambio climático, porque como tiene una economía basada en la agricultura, pues va a ser más vulnerable al cambio climático, ¿no? Pero no es tan sencillo, lo cual no quiere decir que no sea cierto, pero no es tan sencilla, ¿no? Hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores históricos y hay factores ecológicos. Y sobre todo lo que hay es una estructura creada a través de un proceso histórico que permanece, se perpetúa y lejos de solucionar esta brecha, esta diferencia, esta estructura va a ir perpetuándolos, ¿no? Son todas las teorías de la dependencia que surgieron en el CEPAL los años 60-70 y que luego se han ido bueno, pues, haciendo más complejas y tal. Hay algunas muy interesantes como la teoría de Arrighi y otras, ¿no? Pero en cualquier caso lo que va a poner el acento es que el desarrollo de unos países va a suponer el subdesarrollo de otros, ¿vale? O sea, es a costa del subdesarrollo de otros. Y respecto al tema del medio ambiente, pues va a ser también importante, ¿no? Con el tema sobre todo porque también los países de renta per cápita más alta van a tener más capacidad de enfrentarse al cambio climático. De ahí la solución de la COP27. Bien, la tercera, todo eso lo tenéis más explicado en el documento, pero quería señalarlo y ahondar sobre la cuestión de la justicia ambiental que no está tan desarrollada, ¿vale? Y la tercera paradoja, que es importante para que nos ayude a entender la cuestión esta de la justicia ambiental, es que las mujeres son las mujeres africanas, las que menos contribuyen al cambio climático, pero en cambio van a ser las más vulnerables. A diferencia de los hombres, ellas van a ofrecer otras perspectivas, otras soluciones para una transformación hacia una economía verde, justa y basada en el bajo impacto del carbono. De hecho, tengo dos vídeos, uno sobre el tema del ecofeminismo y el tema de las mujeres indígenas africanas como opciones, ¿no? Y como alternativas, pero luego lo podemos hablar. Lo que sí vamos a ver es que la brecha de género en el mundo, esto es un mapa del índice de igualdad en economía, educación, salud y política del 2021, veis que África está en rojo, se va a ver agravada por el cambio climático. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por una parte por el triple rol de las mujeres que se dedican al trabajo productivo, reproductivo y comunitario, ¿no? Aquí es muy interesante, nos podíamos hablar sobre la cuestión de la división entre trabajo productivo y reproductivo, pero no nos vamos a meter en ese berenjenal, pero en cualquier caso sí tiene ese triple rol, ¿no?
y la crisis ambiental les va a afectar a cada uno de ellos, al productivo, al reproductivo y al comunitario, y les va a afectar esta crisis ambiental provocada por el cambio climático, lo que va a agrandar esa brecha de género que ya de por sí existe y les va a crear una mayor vulnerabilidad. Esta mayor vulnerabilidad está determinada también por esos roles de responsabilidad cultural y socialmente construidos, ¿vale? Que no esencialistas, por favor, fuera esencialismos, ¿vale? Son por esos roles y responsabilidades culturales y socialmente construidos que ellas van a cumplir en las economías de subsistencia y donde va a existir una mayor brecha de desigualdad de género. Esto, a su vez, va a ahondar en la brecha de adaptación al cambio climático, ¿vale? Esta brecha de adaptación al cambio climático es esa capacidad, como hemos dicho antes, de los países ricos tenían más capacidad de resiliencia por tener que tenían más acceso a los recursos, ¿vale? Mientras que, bueno, por lo tanto, esa brecha de adaptación existía, pero se va a incrementar la brecha de adaptación. Y esto es interesante porque el último informe, ¿vale?, sobre el cambio climático del 2022 va a poner encima de la mesa la cuestión de que se está incrementando esta brecha de adaptación al cambio climático. Y esto va a ser otro de los argumentos que va a justificar la COP27 para crear este fondo para los más vulnerables. Bien, creo que voy bastante bien, bastante rapidito. El tema sí me gustaría comentaros que respecto al tema de la mayor vulnerabilidad de las mujeres, que esto nos lo he dicho, que si bien son las que menos contribuyen al cambio climático, pero las que más lo van a sufrir en primera línea, y esto además ha quedado patente en la COP27, todos los movimientos de mujeres africanas, que han ido un montón y que han estado allí presentes, lo dejaban bien claro, va a haber también un reconocimiento a su capacidad de adaptación, de mitigación y de resiliencia, ¿no? Y sus aportaciones hacia un cambio estructural que hoy en día es más necesario que nunca, ¿no? Bien, esto os lo quería comentar porque creo que es importante. Por último, llegamos aquí ya a la segunda parte. No sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, vamos bien porque luego podemos ver los vídeos y luego charlamos con lo que queráis. Es mejor dejar tiempo para el debate y un poquito así más interactivo esto, que si no se hace muy duro. La segunda parte es la cuestión de las lideresas africanas frente al cambio climático, ¿no? Donde veremos algunos casos de lucha por la justicia ambiental, como veis esta foto es de la COP, por parte del colectivo de mujeres africanas, pero de alguna forma me gustaría ver la cuestión de la justicia ambiental desde una visión diferenciada de género, ¿no? ¿A qué vinculan las mujeres africanas su lucha por la justicia ambiental? Bien, yo os he puesto aquí una serie de cuestiones, lo cual no es que sea cerrado, seguro que hay más y saldrán, pero a mí son las que me han parecido en un principio pues las más importantes, ¿no? ¿A qué vinculan las mujeres africanas su concepto de justicia ambiental, por las que lo van a tener tan presente en sus movimientos sociales, ¿no?, de reivindicación? Bueno, pues lo primero, a la defensa de la tierra y del territorio, ¿no?
de una tierra salubre, por supuesto, ¿vale? Y, y a la soberanía alimentaria. Como ya sabemos, las mujeres africanas van a estar ahí en primera fila y son las primeras que tienen en el rol en sus comunidades y en el clan de proveer de alimentar, ¿no? De alimentar y de cuidar al resto de la comunidad. Y en ese rol materno, simbólicamente expresado como la madre nutriente, de hecho habrá políticas africanas que utilicen los conceptos estos de madre nutriente y todo, y incluso el mismo concepto será utilizada por indígenas. Hay una indígena Patwa que escribe un poema precioso y habla de la tierra sobre madre nutriente, ¿no? Y bueno, está relacionada con esta defensa de la tierra, que es una relación no productivista en el sentido del sistema capitalista, ¿no? de este sistema mundo capitalista patriarcal. Porque, y aquí sí que me gustaría extenderme un poquito, estas actividades que están relacionadas con la protección de la tierra, porque para ellas la tierra es fundamental, es básica, ¿no? Y es una agricultura de subsistencia, ¿no? Son ellas las que se ocupan, ¿no? Hay una antropóloga, Bishop, que habla de la cultura de la azada, ¿no? De la importancia de la cultura de la azada en África, ¿no? En fin, nos podemos extender más de esto si queréis, pero va a haber muchos movimientos en defensa de la tierra, y no tanto de la propiedad de la tierra, y esto es muy interesante, esto es otro temazo para hablar, pero cuando hablamos de África y de las mujeres y la tierra, de las mujeres africanas y la tierra, los términos más correctos serían utilizar el acceso, uso o control a la tierra, ¿vale? Porque la cuestión de la propiedad de la tierra es un marco del capitalismo que nos va a otros sitios, ¿no? Seguro que bueno, lo dejo aquí por si queréis ahondar en este tema, y yo lanzo ahí la cuestión, pero va a haber bueno, diferentes movimientos sobre esto. Otra de las cuestiones pues, sobre las que van a vincular esta justicia ambiental es la cuestión de la soberanía alimentaria, porque justamente por este rol que ellas tienen de agricultura de subsistencia van a ser claves en la soberanía alimentaria. Y además está vinculado al ejercicio de sus propios derechos. ¿Y qué quiere decir esto de sus propios derechos? Bueno, pues en muchas comunidades africanas las mujeres, tanto a través del cultivo de la tierra, bueno, comercian con ellas en los mercados de esa llamada economía informal, entre comillas, y de adquieren un dinero. Cuando se ha visto en algunos casos, cuando esa producción de la agricultura de subsistencia baja y no puede acceder, por ejemplo, bueno, no tiene suficiente para vender, son menos ingresos en casa y eso puede llegar a violencia de género. Además, esos ingresos económicos también le dan a ellas más independencias, o sea que, como veremos, se pueden complicar. Por otro lado, también están relacionados la justicia ambiental con la sostenibilidad. Y en este sentido, no sé si os lo he puesto aquí, sí, mira, aquí lo tenéis. Por ejemplo, hay movimientos de bancos de semillas. En este caso os he puesto el banco de semillas comunitario de Mozambique, que podemos verlo. Es que si le doy aquí creo que nos perdemos, ¿no? Bueno, luego os lo enseño. Y entonces, bueno, pues como os decía, este es un ejemplo de un banco de semillas comunitario de Mozambique realizado por mujeres, ¿no? Y esto es un ejemplo de sostenibilidad, y además en contra pues, de las
grandes multinacionales, pues Monsanto y todo lo demás, y el control de las semillas, ¿vale? A ver si tenemos tiempo y os puedo enseñar la página web esta, que es muy interesante. Y bueno, por último, una forma de ordenamiento y de belleza diferente y otra forma de estar en el mundo. A esto voy a volver más tarde, porque es una cuestión que a mí me gusta mucho y me gustaría volver más tarde. La relación del agua con el medio ambiente, como ya sabéis, no me voy a extender, voy a ir rapidito, pero el agua es vida, ¿de acuerdo? Entonces, desde cuestiones de abastecimiento para la propia huerta, hasta enfermedades transmitidas por el agua o por falta de agua también, ¿vale? Van a ser, bueno, van a estar ahí. En este triángulo, bueno, en esta infografía, veis diferentes formas de desigualdad, ¿no? Pero, como seguro que todas sabéis, las mujeres y las niñas, sobre todo las mujeres, van a ser una de las que en África que van a estar las encargadas de proveer también de agua a las comunidades. Y muchas veces tienen que, con el cambio climático y el proceso de desertización y la sequía, va a suponer pues, un aumento de riesgo al trasladarse a zonas más lejanas, ¿vale? El riesgo de violaciones, de violencia, en fin, va a suponer también una mayor inversión de tiempo, es lo que se llama la escasez de tiempo, porque si tienen que hacer caminatas más largas para ir y venir, pues dedican menos tiempo a otras cuestiones que incluso pueden ser interesantes. Incluso en el caso de las niñas, dejen cuestiones de educación, ¿vale? Y de formación, esas largas distancias. Y también de salud, porque ese peso cargado durante más horas y más tiempo, pues también va a suponer una cuestión de salud. Estas son formas de cómo les va a afectar, ¿no? Y bueno, en general los elementos a tener en cuenta es que las mujeres africanas van a ser claves en la seguridad alimentaria, son las encargadas también de proveer el agua, alimentos, agua y cuidados, ¿vale? Y esto también es muy importante porque los cuidados también se van a ver afectados por ellos, ¿no? Por lo que el cambio climático se va a ver como un multiplicador de la crisis, ¿no? Y esto lo dice el informe del cambio climático, ¿no? En el que se va a combinar el aumento de la población con la escasez de recursos, con una gobernanza débil y cambio climático, lo que va a dar a una mayor probabilidad de conflictos armados en África. O sea, cuidadito con esto. Esto no quiere decir que el cambio climático vaya a provocar conflictos, ¿vale? En sí mismos. O sea, no se puede decir esto porque además, como todos sabemos, los conflictos sociales son muy complejos y no hay una sola variable. Lo que sí se va a decir y se va a defender es que el cambio climático es un multiplicador de las crisis, ¿vale? Que es diferente. Y otra de las cuestiones que las mujeres africanas se van a ver muy afectadas y a las que también ha hecho referencia el documento de la COP27 va a ser justamente el de las refugiadas climáticas o las refugiadas medioambientales, ¿no? Bien, llegamos aquí un poco a algunas líderes o lideresas, algunos ejemplos que me gustaría poneros, ¿no? Este es el caso de Agnes Leina, mi queridísima amiga Agnes, es una Samburu de Kenia y ella va a decir, os leo textualmente, ¿vale? Dice, el tema del género y la adaptación al cambio climático también fue muy evidente. Las mujeres, ella se refiere a su comunidad, es una Samburu, ¿vale? Las mujeres como poseedoras de conocimiento y las más afectadas por el cambio climático deberían ser incluidas más en los procesos de toma de decisiones,
para las políticas de cambio climático. Esto es un reclamo constante, ¿vale? Que además, como hemos visto al principio de la charla, está muy unida con el concepto de justicia ambiental. O sea, la justicia ambiental incluye la participación en la toma de decisiones, ¿vale? Así como en el diseño, la planificación y la implementación de proyectos de cambio climático. Debe ser parte integrante de las decisiones climáticas. Vale, en el caso de la comunidad de Agnes, ella nos va a decir, dice, mantener la vida tradicional pastoral se ha hecho cada vez más débil debido a las influencias externas del mundo moderno, ¿no? Por influencias externas del mundo moderno, Agnes se va a referir a la privatización de la tierra, ese proceso de privatización de la tierra que se dio en África desde el colonialismo y que desde luego con los estados independientes, lejos de solucionarse, pues no, casi que hubo al principio un proceso de nacionalización del territorio nacional y luego en los años 90 ha habido un proceso bajo el discurso de devolver la tierra a los africanos de privatización, muy peligroso, ¿vale? La privatización, además el concepto de tierra como algo mercantil es una manera de interpretar y de relacionarse con la tierra y con la naturaleza muy propia del sistema mundo capitalista patriarcal, ¿vale? Además de estas influencias externas del mundo moderno, de la privatización de la tierra, está la pérdida de ganado por la sequía, que esto va a ser fundamental, el aumento de la población masái y muchas veces que además se van a hacer poblaciones nómadas, se van a hacer sedentarias con problemas importantes respecto a esto y también va a suponer el avance de la desertificación y del cambio climático, pérdida de pastizales, pero debidas también a las fronteras con el parque natural y a las reservas de caza. Y esto es muy interesante porque en todas las COP y en muchas reuniones internacionales, etc., se va a defender el conservar la naturaleza, cerrándola y acotándola al uso humano, y entre ellos a las comunidades y las poblaciones que llevaban allí toda su vida usándola y que desde luego no son ellos los que han provocado ni muchísimo menos ninguna desaparición de especies ni desde luego al cambio climático, ¿no? Estas reservas de caza que luego lo que serán son una nueva forma de extractivismo para el turismo de las élites del norte, ¿no? Y esos parques naturales también para el turismo, entendido el turismo, ¿no? Y esto va a estar presente aquí, ¿no? Es lo que Agnes Leina nos dice, y bueno, me gusta denominar el nuevo colonialismo verde, ¿no? En la cuestión esta del cuidado de la tierra requiere de ordenamiento y belleza. Esto es un concepto de las poblaciones indígenas. Está muy unida con esa filosofía, ¿no? Y esa justicia ambiental también, según la entienden las mujeres indígenas africanas y el ecofeminismo africano. Que, bueno, mi pregunta es aquí porque se presentan como alternativas, ¿no? ¿Y qué opináis de estas alternativas? Aquí, si queréis, podemos pasar ya a ver los vídeos. Y bueno, pues me ha ayudado a entender varias cosas, a centrar varias cosas y bueno, pues seguiré viendo los vídeos para ir viéndolo con más calma y captando más información, ¿no? Por tanto, bueno, solamente darte las gracias y ya está. Vale, pues muchísimas gracias, te lo agradezco. Sí, porque, hombre, a mí me gusta también tener vuestro feedback porque además, si estuviésemos allí todos presenciales y tal, pues podríamos en círculo hablar más amigable y tal, pero siempre la pantalla siempre es tan fría y no sabes muy bien si lo que comunicas, si estás comunicando, si sí, si no, si se está entendiendo, porque al fin y al cabo estás hablando tú solo. Y es un poco tal, o sea que os agradezco mucho el que me, bueno, pues eso, saber qué tal os ha
cómo os aparece. A mí me ha gustado mucho, sí. Te lo agradezco. Vale. Pues espero que luego el documento, después de la charla, porque la idea luego es que luego el documento pues se os haga más ágil a la hora de leerlo, ¿sabes? Que lo podéis leer con mayor facilidad. Yo lo voy a compartir con compañeros y compañeras de trabajo. Lo voy a compartir porque, bueno, yo trabajo en una ONG española y creo que es bueno para que trabajemos mejor, entender todo lo mejor que podamos. Ah, bueno, pues me alegro, pues fenomenal, me alegro, Jaime.